El primer ejemplo que vamos a resolver relacionado al ciclo de potencia Rankine simple es el siguiente. Considera una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo Rankine ideal simple. El vapor de agua entra a la turbina a 3 megapascal y 350 grados Celsius y es condensado a una presión de 75 kilopascal. Termina la eficiencia térmica de este ciclo. Entonces vamos a mirar rápidamente nuestro diagrama de flujo que tenemos acá. Podemos notar por un lado la presión de alta, que es la de 3 megapascal, que es la que se mantiene entre el estado 2 y el estado 3. Así también podemos ver cómo se mantiene la presión de baja, que es 75, entre la etapa 4 y 1, que son los lugares donde ocurren los cambios de fase. Caldera y condensador. Acá también tenemos que está la presión de salida, en este caso 75 se mantiene hasta la entrada de la bomba y acá recién esto aumenta, ¿verdad? Entonces las temperaturas son 350, que es la temperatura de entrada a la turbina, que esto siempre es conveniente que ya vayan notando que siempre va a ser una temperatura alta la entrada a la turbina, es decir, tiene que ser una temperatura alta porque estamos hablando de vapor sobrecalentado, ¿verdad? Entonces, eh, siempre que ven, digamos, cuál es, evidentemente si miramos también acá cuál es la temperatura máxima del ciclo, evidentemente es la temperatura a la salida de la caldera o entrada a la turbina, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que ir notando a medida que van haciendo los ejercicios. Bueno, entonces el problema me pide determinar la eficiencia térmica. La eficiencia térmica, como ya mencionamos, la eficiencia es sencillamente el trabajo neto sobre el calor de entrada. Quiere decir que para el trabajo neto necesito o calcular los dos calores, es decir, necesito H3 y H2 y H4 y H1, o necesito el calor de entrada que es H3 menos H2 y el trabajo neto que sería 3 y 4 y 2 y 1 de vuelta. Es decir, al final de cuentas necesito las 4 entalpías de los 4 estados termodinámicos que tenemos en el ciclo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ir sacando cada uno de los estados. Entonces tendría lo siguiente: el estado 1, que en este caso es el estado que el problema ya me está indicando que es la entrada a la bomba. Y fíjense que el problema solamente me da realmente las condiciones que hay de 3 megapascal y 350, que básicamente solamente esto me está dando. Y el resto me dice que es la presión de 75. Como mencionamos, una de las idealizaciones que se hace cuando trabajamos con el ciclo Rankine ideal y simple es sencillamente que el líquido que va a tomar la bomba es líquido en condiciones de saturación. Entonces, para el estado 1, la X1 va a ser igual a 0 y la presión 1 va a ser igual a 75 kilopascal. ¿Está bien? Para el estado 2, tenemos lo siguiente: tenemos que la presión en el punto 2 es la presión de alta, que es la presión de 3 megapascal, y cuál es el otro o la otra variable termodinámica que conocemos en este caso para a partir de ahí conocer nuestras propiedades. Y a partir de acá vamos a ver que yo puedo sacar la entalpía 1 como función de X1 y la presión 1, ¿sí? Es decir, estaría sacando la entalpía del líquido saturado y estaría sacando también la entropía del líquido saturado. Yo sé que para el estado 2, otra de las condiciones del ciclo Rankine ideal simple es que esto es igual a esto, ¿sí? S2 isentrópico, para ser un poco más claros, es igual a sencillamente S1. ¿Está bien? Y teniendo esto, entonces ya se puede calcular la H2 acá, que sería sencillamente como función de la presión 2 y la entropía 2. Si de repente queremos hacer lo que habíamos visto acá, que es esto es válido para un proceso isentrópico, entonces necesitamos sacar el volumen específico 1 acá. Y acá nuestro
bueno, nuestro trabajo en este caso, lo que ya estaríamos calculando, el trabajo de la bomba, va a ser igual a, por un lado, H2 menos H1, y también podemos calcular esto como V1, V2 menos V1, ¿sí? Ya tenemos definido entonces el estado 1, el estado 2. Ahora me quedaría definir el estado 3. El estado 3 es lo que el problema me está diciendo. La presión 3 es de 3 megapascal, la temperatura 3 es de 350 grados Celsius. Y efectivamente con esto podemos sacar también la H3 en función a la temperatura 3 y a la presión 3. Y podemos sacar la entropía 3 también como función de la T3 y la presión 3. ¿Está bien? Y para terminar entonces nos quedaría definir el estado 4. El estado 4, si bien lo único que tenemos es que la presión 4 es de 75 kilopascal, sabemos que la entropía 4 en condiciones isentrópicas tiene que ser igual a la entropía 3. Entonces acá puedo sacar la H4 sencillamente como función de la presión 4 y la S4 isentrópica, ¿verdad? Esto sería S2 isentrópica acá. Y con esto ya tenemos definido todo nuestro problema, ¿verdad? Lo que necesitamos eran H1, H2, H3 y H4. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto procedemos a calcular nuestras cantidades que queremos. Por ejemplo, el trabajo de la turbina, ya vimos que va a ser H4 menos H3. El trabajo de la bomba es sencillamente lo que ya escribimos acá arriba. Esto. Luego tenemos el calor de entrada, que es H3 menos H2. Y el calor de salida, que es H1 menos H4. ¿Está bien? Y con esto ya podemos definir nuestra eficiencia. Nuestra eficiencia va a ser igual al trabajo neto sobre el calor de entrada o 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. ¿Sí? De vuelta, es importante aclarar y tener en cuenta los signos que vamos a utilizar acá porque en principio este trabajo neto siempre va a ser negativo. ¿Por qué siempre va a ser negativo? Porque eso es lo que yo quiero lograr con este tipo de ciclo. Yo quiero producir energía o producir potencia, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido que la turbina produzca una cantidad de energía y la bomba consuma más energía que lo que produce la turbina. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, siempre el trabajo de la turbina, como vimos también en los ejemplos del capítulo previo, el trabajo que la turbina produce siempre es mayor que lo que la bomba consume, ¿sí? Eso es básicamente también por el hecho de la diferencia de trabajar con líquidos incompresibles o en este caso gases o vapores, ¿verdad? Que las propiedades varían mucho más para los gases o vapores que para los líquidos. Entonces, este valor del trabajo neto, si expresamos según los signos, va a ser negativo. Y lo mismo, este calor de salida que está acá de por sí, si expreso de esta manera, es negativo. Entonces, si coloco el valor negativo acá, estaría haciendo una suma, lo cual no va a ser correcto. Y si coloco el valor negativo acá, me va a dar una eficiencia negativa que en principio podría parecer tampoco que esté correcto, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que les pido que atiendan. Si de repente quieren estar lo más seguro posible o la manera de poder asegurar esto sin preocuparse por nada es sencillamente hacer lo siguiente. En este caso, tomar el valor absoluto del trabajo neto y en este caso tomar el valor absoluto de lo que tenemos acá. Acá pueden tomar si quieren el calor de salida con el signo menos, esto con signo positivo, pero al tomar el valor absoluto siempre van a estar restando esto acá. Entonces ahí no creo que tengan ningún tipo de problema. Bueno, entonces
tenemos planteado el problema, vamos a nuestro ES para mirar nuestra solución y básicamente vamos a ir repasando cada uno de los estados que ya habíamos definido ahora. Empezamos definiendo nuestra presión de alta, que en este caso 3 megapascal o 3000, porque yo estoy definiendo en unidades de, si nos miramos acá, en unidades de kilopascal. Temperatura en Celsius, unidades básicas y kilojoule. Entonces tenemos la presión de alta y la presión de baja y la temperatura 3 en este caso, que es 350. Fíjense que la manera en que estoy definiendo ahora mismo en este ejemplo esta temperatura, normalmente podría definir T3 igual a tanto, ¿verdad? Pero estoy colocando en este caso con un corchete acá para indicar que esto para ES, así como en MATLAB trabajan con vectores y matrices, acá también se puede trabajar con ese tipo de cantidades. Entonces, solamente para este ejemplo voy a hacer esto y voy a mostrar para qué sería útil, digamos, pero no es una parte vital, digamos, de la solución utilizar esto. Bueno, definimos el estado 1 con la entalpía en función a la X0, que sería líquido saturado de la presión baja, la entropía 1 también en condiciones de saturación y el volumen específico también para el líquido saturado. La temperatura no es necesario, pero si quieren en este caso pueden sacar para ir comparando los valores de temperatura que tenemos y en este caso va a ser útil para lo que vamos a ver al final. La S2, como habíamos dicho, la entropía 2 en condiciones isentrópicas es igual a la entropía 1. Con eso sacamos la entalpía 2. Con eso también podemos sacar la temperatura 2. En el estado 3 está definido esto por la temperatura 3, que era 350, y la presión de 3000, la entropía lo mismo. Como dijimos, la entropía de la salida de la turbina es igual a la de la entrada por la condición de proceso isentrópico, y esto sería nuestra entropía de nuestra salida, que en este caso vemos que estoy colocando en función a S3, que es lo mismo que colocar en función a S4. Bueno, entonces esto no afectaría a nuestro cálculo. El trabajo de la bomba, acá podemos ver que estoy calculando de las dos maneras que mencionamos. Tenemos el trabajo a partir de la diferencia de entalpías y el trabajo a partir de, en este caso, la expresión de B delta P. Trabajo de la turbina, trabajo de la caldera, y esto es lo que habíamos mencionado. Esto que está acá es nuestro trabajo neto. Entonces es necesario que yo le agregue este signo menos acá para que esto que está acá no sea un valor negativo, ¿verdad? Entonces, es una manera de hacer eso, o en este caso en ES también la función que coloca valor absoluto es abs, entonces de igual manera pueden utilizar cualquiera de esas dos cosas. O definir directamente, no sé, al revés, si saben que el trabajo de la turbina siempre es mayor que el de la bomba, colocar el trabajo de la turbina positivo, el trabajo de la bomba negativo, pero eso probablemente ya lleve a algunas otras confusiones, pero queda a criterio de ustedes, como les digo. Bueno, entonces, ahora sí resolvemos esto y vemos que estos son los valores de entalpía. Vamos a mirar un ratito ahora cuáles son esos valores de entalpía para comparar y para que ustedes tengan idea de más o menos lo que van a encontrar siempre en este tipo de ciclos. Vemos que los dos primeros valores de entalpía H1 y H2 son bastante parecidos o bastante pequeños, que están del orden de, en este caso, 384 y 387. Estos son entalpías para el líquido, en este caso, saturado, y para el líquido comprimido a una alta presión, ¿sí? Eso es para verificar de vuelta que las entalpías para el líquido, en este caso, no varían tanto como lo hacen para los gases. Y las otras dos, las últimas dos, son la entalpía correspondiente a, en este caso, el vapor sobrecalentado, que es esto. Efectivamente vemos que esta es la mayor entalpía también que vamos a encontrar siempre, y esta sería nuestra entalpía a la salida, que sigue siendo vapor en este caso, que no sabemos si es que es una mezcla o no, lo cual podemos también verificar. O sea, podemos irnos acá y sacar una X4 que sea función de, en este caso, alguna de esas cantidades. Vamos a ver si podemos hacer eso ahora. Sacamos la calidad para, en este caso, el steam, por ejemplo, y esto en función de
esto que está acá. Vamos a ver si copiando esto exactamente me da el valor, y efectivamente ese es el valor que tenemos en este caso en condiciones isentrópicas. Es 0,89 prácticamente, lo cual, como dijimos, en condiciones reales esto siempre va a ir un poquitito más hacia la derecha, teniendo esa seguridad de que en el proceso real vamos a estar llegando a esa condición de calidad de por encima del 90%. ¿Está bien? Bueno, y nuestra eficiencia, como podemos ver también, es el valor que está marcado acá, que es 0,26. Fíjense que la eficiencia es muy pequeña. La eficiencia en este caso, repito, es muy pequeña. Y de vuelta a la pregunta que habíamos visto en alguna de las clases anteriores, es por qué yo utilizo este tipo de ciclo si la eficiencia es tan baja. Y sencillamente porque eso es lo que tenemos a disposición, y ese es el nivel de conversión de energía que podemos lograr en las condiciones que trabajan estos equipos, ¿verdad? Entonces, estos serían las condiciones más simples e ideales posibles, y la idea para todo ingeniero, ya sea químico o de alimentos, que en este caso trabaje, en este caso en el sector energético, es ver cómo yo puedo hacer para aumentar esta eficiencia de 0,26 a un valor mayor. No estoy hablando de aumentar de 0,26 a 0,5, es decir, aumentar el doble de lo que tenemos inicialmente. Imagínense si solamente esto yo aumento del 26% al 30%, eso ya va a representar una ganancia enorme a la larga para, en este caso, la producción de energía que yo estoy, en este caso, utilizando. ¿Por qué? Porque de alguna manera, qué sé yo, voy a estar utilizando menos combustible, voy a estar aprovechando mejor ese vapor, entonces esa energía voy a estar utilizando para que un proceso funcione por más tiempo, que sea más barato, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, por más de que la eficiencia sea pequeña, es importante tomarnos un tiempo de analizar después cómo yo puedo hacer para mejorar esto, ya que esas mejoras van a ser importantes, digamos, a la larga para nuestro proceso. Bueno, y con eso terminamos lo que sería el ejercicio que nos pide el problema. Ahora mismo, lo que vamos a ver es lo que teníamos acá. Tenemos definido la temperatura 3, la temperatura 1, la temperatura 2 y la temperatura 4. Y también tenemos la entropía 4, la entropía 3, la entropía 2 y la entropía 1 con los corchetes como vimos acá. Fíjense que a la entalpía no le hice caso y le dejé sencillamente así. ¿Para qué hice eso? Para tener esta tablita que está acá, que son básicamente los estados correspondientes a los estados termodinámicos que tenemos, ¿verdad? Que son básicamente el estado 1, 2, 3 y 4, que sería básicamente nuestro ciclo que tenemos acá, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, estas entalpías, estos valores de entropía y temperatura me sirven para llevar esto a un diagrama TS, que en este caso ES me puede o me permite en este caso visualizar, ¿verdad? Para hacer esto sencillamente tenemos que entrar acá debajo de Windows en el icono que tenemos acá, que es Property Plot, y acá podemos elegir el fluido cuyo diagrama queremos evaluar, cuyo diagrama queremos ver, por ejemplo el steam en este caso, que sería vapor de agua, y acá podemos elegir cuál es el diagrama que queremos visualizar, diagrama TS, diagrama TB, PB, pH, HS, etc. Y estas serían las líneas de, si por ejemplo elijo un diagrama TS, estas serían las líneas de presión constante o líneas de volumen constante. En este caso yo solamente seleccioné las líneas de presión constante, que son las dos presiones, que es la que estamos viendo acá, la de 3000 kPa y la de 75 kPa. Entonces, una vez que yo tenga este diagrama, yo le puedo dar plot en este caso, y por ejemplo si le doy new plot y xy, acá puedo utilizar los valores de la entalpía, de la entropía y la temperatura que ya tenía cargado, digamos, en esos vectores. Esto no podría realizarlo si es que no tengo cargado esas cantidades en un vector, por lo cual es solamente por eso que de alguna manera hicimos esta nomenclatura o le cargamos, digamos, a las temperaturas y a la entropía como un vector. Entonces, esto sencillamente sirve para que ustedes puedan visualizar lo mismo que ya habíamos visto acá.
Solamente que acá están visualizando un poco mejor porque el diagrama que está acá sí sería un diagrama, digamos, mayormente a escala, ¿verdad? Otra cosa que es importante ver es que ahora mismo le faltaría el estado 1 en este caso acá, que probablemente no se vea porque probablemente estén muy juntos, digamos, el estado 2 con el estado 1. No haya mucha diferencia entre esos dos estados. Entonces, solamente por eso. Y bueno, con eso creo que finalizamos nuestra solución del ejemplo. Acá, si les parece, ustedes pueden calcular una eta 2 a partir de lo que era 1 menos calor de salida sobre calor de entrada para que puedan verificar. Y acá no se olviden de colocar en este caso el valor absoluto o en este caso colocarle de vuelta eh, un menos a estos antes. ¿Ya? Bueno, con eso sí entonces finalizamos el problema y creo que podemos pasar al siguiente, pero simplemente voy a pasar para leer el problema, para ver que el siguiente problema no es muy distinto al que resolvimos ahora, de manera que ustedes puedan en este caso resolver esto, digamos, como práctica o como ejercicio. El siguiente ejemplo dice, se alimenta una turbina con el vapor que se genera en una planta de energía a una presión de 8.600 kilopascal y una temperatura de 500 grados Celsius. La descarga de la turbina entra al condensador a 10 kilopascal, donde se condensa al líquido saturado, que a continuación se bombea a la caldera. ¿Cuál es la eficiencia de un ciclo Rankine ideal? Ese ciclo Rankine ideal ya sabemos que va a ser el que tiene las condiciones de líquido saturado y procesos isentrópicos. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál sería la eficiencia de un ciclo real? En donde para que esto sea real, por lo menos una aproximación a lo que sería el proceso real, es considerar la eficiencia de la bomba y la turbina de 75%. ¿Sí? Entonces, viendo el problema que resolvimos ahora, el procedimiento sería exactamente el mismo, solamente que ahora mismo esta H2 que estoy evaluando acá es una H2 isentrópica y esta H4 también es una H4 isentrópica. Es decir, tendría que plantear la eficiencia de la bomba acá para sacar la H2 real y acá tendría que plantear la eficiencia de la turbina para sacar la H4 también real. Y nuestros cálculos serían la H4 real menos la H3 y esto sería la H2 real también acá. Tengan en cuenta que ahora mismo para el problema anterior estos dos valores H4 y H2 en realidad eran valores isentrópicos. Ahora con esas eficiencias que el problema me da acá, que son 0,75 para ambos, podría calcular esos estados reales. ¿Sí? Esa es la única diferencia. La parte A es exactamente igual al problema que ya vimos ahora. Y por último, si la potencia en el inciso B, que sería esto, la potencia real, es de 80.000 kilowatts, ¿cuál es la cantidad de vapor necesaria para el ciclo y cuáles son las relaciones de transferencia de calor? Y bueno, las relaciones de transferencia de calor son sencillamente el Q de entrada y el Q de salida. Esto que está acá es sencillamente la potencia neta y la potencia neta es sencillamente el flujo másico por el trabajo neto. Tengan en cuenta que como mencionamos ya también este trabajo neto en principio va a ser negativo, pero cuando se acostumbra a hablar de potencia, la potencia siempre tiene, digamos, cantidades positivas. No van a encontrar una potencia de menos 80.000, pero deberían saber que este 80.000 es el trabajo neto, en este caso, por este flujo másico, donde debería ser en principio negativo, ¿verdad? ¿Está? O sea que si es que el trabajo neto que calcularon acá en principio les da el negativo, como debería ser, como vimos anteriormente, esto debería ser menos 80.000, de manera que esto sea positivo como debería ser, ¿verdad? Entonces, para la parte C, sencillamente esto es lo que habría que plantear. ¿Está? Bueno, entonces creo que con eso sí podemos finalizar la clase de hoy y esta semana. La semana que viene vamos a ver algunas
modificaciones o algunas adaptaciones de lo que sería nuestro ciclo ideal a un ciclo un poco más real, que sería esto. Y ya empezaríamos a analizar cómo poder aumentar la eficiencia de nuestro ciclo, que como vimos ahora mismo es aparentemente muy baja, ¿verdad? De 26%, que es lo que habíamos calculado en el ejemplo anterior. Bueno, entonces ahora sí dejamos esto hasta acá y continuamos la semana que viene.